Pues la verdad que el equipo está muy bien, independientemente del último resultado. Estamos poniendo el foco en, como ya hemos hablado, otras situaciones, en esos procesos, en esos comportamientos que nos ayudan a acercarnos a ganar. El otro día en Zamora es verdad que el resultado no fue el que esperábamos, el que queríamos, pero la cantidad de cosas que hicimos bien nos marcan y nos dan la tranquilidad de que seguimos una línea muy buena, muy positiva. El equipo está entrenando espectacular y seguimos una línea que me lleva a creer que tenemos muchas opciones de competir muy bien el domingo y de acercarnos a la victoria. Sí, bueno, al final creo que todos no nos hemos dejado nunca llevar. Cada semana hemos intentado ser un poquito mejores, ajustar cosas y desde hace unas semanas hacia acá, pues bueno, que quizá hemos encontrado una línea que nos acerca a competir mucho mejor, que nos ha ayudado a obtener más victorias y bueno, por ende, evidentemente, pues a través de las victorias pues se ha alcanzado un nivel de confianza mayor. Yo insisto semana tras semana, entreno tras entreno, a los jugadores que no deben ser solo los resultados los que nos ayuden a elevar la confianza, sino que deben ser la cantidad de cosas que hacemos bien desde hace unas semanas hacia acá, lo que debe cimentar la confianza que ahora mismo tenemos. Bueno, lo que hemos comentado otras semanas, ¿no? Ya independientemente del rival, y hablo de quien esté peleando por playoff o quien esté peleando con nosotros por la permanencia, cada partido es la vida. Si es verdad que cuando te enfrentas a un rival directo pues adquiere un cariz un puntito más importante, pero para nosotros es otra batalla. Llevamos jugando finales mucho tiempo. Lo bueno es que estamos ya acostumbrados a jugar finales, que esta semana además jugamos en casa. Como locales el equipo se siente mucho más cómodo que hace unos meses y sin duda la importancia del partido es enorme, pero bueno, ya te digo que no más importante que lo que venimos compitiendo la semana pasada con el Zamora, anteriormente con Vetusta, con Orense, pues bueno, un poco en la línea de lo que ya venimos compitiendo, de lo que nos toca este fin de semana y de lo que nos seguirá tocando en futuros partidos. Bueno, primero es un equipo que viene con una línea continuista desde el año pasado, hace una temporada magnífica, consigue un ascenso a segunda red, empieza una temporada a un nivel increíble, es más, ahora han estado 8 partidos sin conseguir la victoria y aún así, con la victoria del otro día, se mantienen arriba peleando por cuáles sus puestos y metidos en los puestos de playoff, por lo que habla de la dimensión del inicio de su campeonato. Incluso se han podido permitir tener una racha en donde a nivel de juego quizá no han dejado de competir al nivel que lo estaban haciendo al principio, pero bueno, no han cosechado esos buenos resultados y quizás se hayan podido un poco enganchar, ¿no? A nivel de no conseguir buenos resultados, que ya rompieron la semana pasada con el Orense y que bueno, pues sin duda vuelven a ser un rival muy potente que quiere competir por estar arriba en los puestos de playoff, que va a venir aquí evidentemente a sacar los 3 puntos para seguir en esa pelea y espero un equipo pues con muy buenas individualidades, un buen equipo que, insisto, con una línea continuista, que viene trabajando con el mismo entrenador desde el año pasado, con ciertos jugadores que han mejorado la plantilla ahora también en el mercado de invierno y bueno, pues otro partido muy complicado en la misma línea de lo que venimos compitiendo semana tras semana en esta categoría. Bueno, rompieron esa dinámica y como estamos viendo en esta categoría, de repente hay equipos que tienen rachas de estar 5 o 6 partidos sin perder, sacando muchísimos puntos, de repente están abajo peleando por el descenso, se meten en una zona noble y empiezan a pensar en playoff, después de repente entra una dinámica negativa y vuelven a meterse abajo. Creo que la clave para nosotros, y ahora hablaré de Guijuelo, es que mantengamos la estabilidad. Es decir, tenemos que tener claro que, al igual que pasó la semana pasada con el Zamora, incluso va a haber días en donde a lo mejor no cosechemos el resultado que queremos. Evidentemente necesitamos una serie de puntos para conseguir el objetivo que tenemos en mente, pero creo que la clave es la estabilidad y de aquí hasta el final del año los equipos que tengan mayor estabilidad son los que van a conseguir sus objetivos. En cuanto a Guijuelo, ya rompieron esa mala dinámica, evidentemente nosotros pretendemos que el domingo vuelvan a la racha anterior, sin duda es nuestro objetivo, pero bueno, ya te digo que yo me he visto prácticamente todos los partidos de ellos, independientemente de los resultados que no estaban cosechando de una manera tan positiva como al principio de la temporada, seguían siendo un equipo muy competitivo, rindiendo a un nivel muy alto y como ya te digo, al igual que con nosotros intento quitarme los resultados y ver más los procesos, no creo que esa dinámica del Guijuelo fuera tan mala a nivel de su estilo de juego y nos viene un rival muy competitivo, muy difícil y bueno, que ojalá vuelva a la mala dinámica y nosotros recobremos la positiva. Bueno, primero yo estoy encantado con el club en cuanto a los esfuerzos que está haciendo el club a nivel de organización para intentar atraer el mayor número de personas posibles a Ganzábal, dado que sabemos y tenemos muy claro que tiene que ser el fortín, que tiene que ser el sitio donde consigamos los puntos que nos den la permanencia. Después creo que con la afición en las últimas semanas hemos conseguido esa comunión que realmente nos va a ayudar a poder conseguir la permanencia. Los jugadores lo sienten desde dentro y yo pude sentirlo el otro día en el partido contra el Vetusta, en el partido contra el Orense. Creo que nos hemos unido todos y además que no queda mucho. Nos quedan 2 meses
nos quedan en casa 5 partidos y yo animo a toda la gente a estar aquí unidos, a estar juntos, porque el 14 de mayo esto se acaba, ya hasta luego, hasta agosto, septiembre de la temporada que viene ya no volverá a haber partidos en Ganzábal, y creo que es un buen momento para que ahí arrimemos todos el hombro como estamos haciendo hasta ahora. Encima estamos en ese buen momento, ahora mismo estamos todos unidos de una manera especial y estoy convencido de que el domingo, entre pues todo lo que está haciendo el club para atraer a la gente, la alegría que está transmitiendo la gente, las ganas que sé que tienen todos de venir aquí para volver a disfrutar otra victoria, cómo se encuentra el equipo, estoy convencido de que el domingo vamos a volver a vivir otro día especial, espectacular, de comunión, de unión, de escuchar esa afición rugir, y va a ser otra vez precioso.